Hola, ¿cómo están? Continuamos con el módulo de drenaje ácido. Esta vez vamos a hablar acerca de formas de prevención o mitigación del drenaje ácido para que no se forme. Entonces, para eso tenemos que primero entender cuáles son los factores que provocan que se genere el drenaje ácido. Como lo habíamos visto en los videos anteriores, a partir de las reacciones químicas, ¿cierto? Em, Tenemos que, puestos como oxígeno y agua, son relevantes para la oxidación de estos sulfuros y las bacterias para relevantes como catalizadoras en la formación o en la oxidación de los hierros. Entonces, si logramos interrumpir estas condiciones que son necesarias para que se forme el drenaje ácido, vamos a poder mitigar la formación de esto. Em, entonces, una de las cosas que podemos hacer, ¿cierto?, es bloquear el acceso del oxígeno al mineral, reducir la humedad disponible o inhibir la actividad bacteriana. Este enfoque obviamente es preventivo, a diferencia de técnicas de tratamiento pasivo o activo em, del drenaje una vez que se forma. O sea, que es para evitar que se forme. Entonces hay varias estrategias de prevención que incluyen, por ejemplo, barreras físicas, el control microbiano, neutralización química anticipada, métodos avanzados como pasivación de la superficie de los sulfuros, y eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase. Em, entonces, bueno, algunas técnicas de barrera de oxígeno y agua. Son varias, vamos a mencionar unas 5 o 6. En primer lugar, tenemos las coberturas secas o barreras secas, que se utilizan en materiales con baja permeabilidad, tales como arcillas, cenizas o residuos industriales. Para que formen una barrera capilar que restrinja el transporte de oxígeno, también de agua, hacia hacia el interior del depósito. La técnica es efectiva, pero su eficiencia puede verse reducida, ¿cierto?, en climas áridos, donde puede haber agrietamiento en la cobertura de la barrera. Tiene ventajas sí a largo plazo y un bajo costo de operación. Otra estrategia es la cobertura subacuática. Consiste en mantener los lares completamente saturados bajo una lámina de agua. Esto permite, ¿cierto?, que haya una menor difusión o baja concentración de oxígeno en el agua estancada, lo que limita la oxidación. Sin embargo, esta técnica es más adecuada en regiones donde hay alta precipitación y es inviable en zonas secas, porque ahí se va a secar el agua. Ambas técnicas buscan modificar el ambiente físico-químico para cortar el ciclo de oxidación que origina el drenaje. También podemos hacer un control biológico o codisposición y mezcla. Em, el control de la actividad microbiana implica la aplicación de agentes de bacterias o agentes bactericidas, tales como algunos surfactantes, como SDS, o ácidos orgánicos como ácido acético, ácido láctico, para inhibir
la acción de las bacterias oxidantes de hierro y azufre. Esta técnica puede ser efectiva a corto plazo, em, pero suele requerir aplicaciones periódicas y por lo tanto em, quizás no va a ser sostenible a largo plazo. Sí, a corto plazo puede ayudar. Por otro lado, tenemos la codisposición, que consiste en mezclar los relaves con materiales neutralizantes, tales como cal, ceniza, heces. Esta mezcla permite ajustar el balance ácido-base del depósito, lo cual va a elevar la capacidad de neutralización y va a reducir la generación de acidez. Em, Se van a formar capas cementadas que van a reducir la permeabilidad. En cuanto a los desafíos, tendremos que tener una homogeneidad de la mezcla, ya que em, ¿cierto? Lo ideal es que estas capas que se formen cubran la mayor cantidad posible de los sulfos y también evitar la sobreneutralización. Después, otras técnicas, em, tenemos la pasteurización orgánica o la microencapsulación inorgánica. Em, la pasteurización orgánica busca recubrir los minerales con capas hidrofóbicas, formadas con compuestos como oleatos o fosfolípidos. Estas capas limitan el acceso del agua y el oxígeno al mineral. Em, Sin embargo, puede que a largo plazo no dure mucho, debido a que puede haber una degradación microbiana y ambiental, y no se conoce bien la estabilidad a largo plazo. Em, la microencapsulación inorgánica, en cambio, implica el recubrimiento de los sulfuros con capas minerales, tales como estos hidróxidos de hierro, o fosfato de hierro, o hierro sílice, em, o silicato, hierro silicato. Estas capas son estables y son resistentes a la degradación. También recientemente se ha usado silanos, lo vamos a mostrar más adelante. Hay algunas técnicas que una se llama, por ejemplo, Carrier Microencapsulation, que busca optimizar la adhesión y selectividad de los recubrimientos sobre sulfuros específicos. Em, bueno, estas técnicas, como son relativamente nuevas, enfrentan desafíos relacionados con los costos de aplicación o la estabilidad a largo plazo. También otra cosa que se puede hacer es controlar los drenajes. Eh, Redirigir, por ejemplo, el flujo de las aguas ácidas o potencialmente contaminadas. Pues el objetivo es evitar la acumulación del agua ácida en el interior del depósito o su descarga no controlada. Entonces la idea es, como le decía, redirigir el flujo de agua hacia zonas donde puedan ser monitoreadas y se puedan tratar, ojalá, evitando la acumulación. Tenemos estrategias como por ejemplo drenaje superficial, drenaje interno y barreras hidráulicas. El drenaje interno, por ejemplo, pueden ser drenes de fondo o chimeneas de grava. Estos lo que hacen, extraen el líquido del interior del depósito. Em, los drenajes superficiales, tenemos las zonjas de coronamiento. Estos capturan los escurrimientos superficiales antes de que entren en contacto con materiales que sean reactivos, ya para evitar ahí las reacciones.
En cuanto a las barreras hidráulicas, si se implementan, estas son implementadas como capas impermeables o geotextiles para evitar la migración lateral del drenaje ácido. Sin embargo, obviamente estas técnicas generan, o sea, requieren un diseño geotécnico bien riguroso y un mantenimiento preventivo. Sin embargo, son efectivas para estabilizar el sistema y facilitar su tratamiento posterior. Em, Ahora, si dividimos, si tomamos en cuenta como tratamientos pasivos o activos, em, dentro del tratamiento pasivo, em, tenemos, por ejemplo, construcción de humedales los cuales ayudan a la remoción de metales por precipitación y absorción biogeoquímica. Entonces, la idea del tratamiento pasivo em, es que no tenemos que estarlo controlando, sino que de forma natural se puede prevenir lo hacemos de forma artificial, pero después de forma natural se puede prevenir la formación de drenaje ácido. Entonces, primero, el humedales construidos em, se diseñan para imitar ecosistemas naturales. Em, Se remueven los metales por procesos fisicoquímicos y biológicos, como por ejemplo absorción de materia orgánica, precipitación de sulfuro, también por captura por raíces de plantas que pueden emerger. Otra alternativa son los bioreactores anaeróbicos, donde bacterias sulfato reductoras transforman el sulfato en sulfuro y estos precipitan como sulfuros metálicos, que son insolubles. Por ejemplo, sulfuro de cobre o sulfuro de zinc. También tenemos los sistemas de barreras reactivas permeables. Estas se hacen con cal o materiales orgánicos o sulfuros reductores, los cuales van removiendo contaminantes al paso. Si bien estos sistemas requieren poco mantenimiento y pueden integrarse con el paisaje, son sensibles a las variaciones del clima y su eficiencia disminuye cuando tenemos caudales que son variables o tenemos cambios bruscos de acidez. Entonces su diseño debe considerar la hidráulica, la temperatura y la composición del drenaje. Tratamientos activos, esto es cuando ya se tienen que usar cuando los caudales del drenaje ácido son elevados o las condiciones del clima son demasiado variables para usar un tratamiento pasivo. Em, Estas plantas de tratamiento activo utilizan insumos químicos y equipos de procesos para neutralizar la acidez y precipitar los metales disueltos. Los reactivos más comunes son la cal, la caldío, la cal hidratada o la soda cáustica, los cuales elevan el pH rápidamente y permiten la precipitación de los metales. El sistema típico incluye reactores de neutralización, un clarificador para la decantación de sólidos y también filtros prensa, o también estanques de lodo para la disposición segura del residuo que se genere.
La principal ventaja operativa, principal ventaja que se tiene es su flexibilidad de operación, su respuesta inmediata ante cambios del flujo y de la composición. También puede tratarse de volúmenes grandes. Y desventajas tenemos que hay un alto consumo de reactivos, em, los cuales pueden elevar los costos de operación y se pueden generar estos lodos. Estos lodos que se generan pueden ser peligrosos y después vamos a tener que tener una disposición de estos lodos. Finalmente, un componente importante también en el control del drenaje ácido es el monitoreo continuo. Em, Monitoreo continuo y automatizado de las condiciones del sistema. Entonces, para ello, por ejemplo, pueden implementarse sensores em, que son multiparámetros, ¿cierto? Que miden diversos parámetros y pueden medir en tiempo real variables como pH, eh, el potencial redox, la conductividad, la concentración de algunos iones o algunos metales. Por lo tanto, si se puede ir controlando eso, em, podemos actuar proactivamente, ¿cierto? En función de mitigar la generación de drenaje. Estos sensores pueden estar conectados a plataformas en la nube mediante varias tecnologías como telemetría o visualización remota. Se hace un registro histórico, ¿cierto? Y se generan alarmas tempranas ante la superación de los umbrales críticos que hayan. En algunos casos, el sistema de monitoreo está vinculado a plantas de tratamiento activo, lo que permite ajuste automático en la dosificación de reactivos, lo cual anticipa em, eventos de descarga. Esta generación tecnológica convierte al monitoreo en una herramienta no solo de diagnóstico, sino que también de gestión predictiva, lo cual optimiza la gestión ambiental y reduce riesgos operacionales. Ya, o sea, este monitoreo continuo, ¿cierto? Su principal aplicación es tener un control predictivo para poder actuar de forma automática. Bueno, ahora abordaremos una tecnología prometedora para la prevención proactiva del drenaje ácido, que es la microencapsulación de sulfuro. El objetivo de esta técnica o estrategia es prevenir la oxidación química y biológica de los minerales sulfurados a través de recubrimientos superficiales. Entonces, em, la idea, ¿cierto?, es que poder neutralizar o hacer que la pirita no pueda reaccionar. Y la pirita puede autopasivarse bajo condiciones alcalinas, pH entre 7,6 y 8,6. ¿Y cómo se puede autopasivar? Con recubrimientos de hidróxido de hierro. Em, entonces, al formarse estos recubrimientos, estos van a actuar como barrera difusiva y con el tiempo, la difusión a través de la capa pasivante se va a convertir en un paso limitante en la reacción. Entonces va a ralentizar la oxidación del sulfuro. Em,
Desde el punto de vista geoquímico, la eficacia de la microencapsulación reside en que interrumpe la cadena de reacciones redox, que normalmente inicia con la oxidación superficial del azufre y del hierro presente en la pirita. Esta oxidación, ¿cierto?, es la que genera iones hidrógeno, sulfato, y al evitar el acceso del oxígeno y el agua a las zonas activas de la superficie del mineral, la cinética de oxidación se reduce, lo que disminuye la generación de ácido. Entre las técnicas disponibles em, para inducir esta encapsulación, voy a mencionar algunas. Tenemos la precipitación inducida de películas minerales, como la capa de hidróxidos de hierro que les mencionaba, o también hidróxidos de aluminio, en condiciones controladas de pH. También la aplicación de soluciones de silicato de sodio, las cuales forman películas delgadas de sílice amorfa sobre superficies mineralizadas. También podemos infiltrar polímeros o ligantes orgánicos que forman capas hidrofóbicas para impedir el acceso del agua. También tratamiento biogeoquímico mediante acción de microorganismos que precipitan biopelículas o modifican el ambiente o microambiente oxidativo. ¿Cuáles son los beneficios de esta tecnología? Em, Reducir el potencial generador de ácido, se le llama PGA, potencial generador de ácido. También es compatible con otras tecnologías preventivas, como cubiertas secas, mezclas con materiales neutros, revegetación, pero también hay algunas limitaciones. Por ejemplo, su efectividad va a depender del grado de cobertura y uniformidad del recubrimiento, el cual puede verse comprometido por procesos de erosión, disgregación o alteración geoquímica. Y ahí eso es difícil de controlar. Em, También la estabilidad a largo plazo de estos materiales encapsulantes o microencapsulantes no siempre está garantizada, porque pueden haber ciclos de humedecimiento y secado, o también en presencia de aguas más agresivas. También se requiere una caracterización previa bien detallada de la mineralogía sulfurada, ¿ya? Y un control preciso de las condiciones operacionales para su implementación efectiva. Entonces, sintetizando, la microencapsulación de sulfuros representa una estrategia de frontera para el control preventivo del drenaje de ácido minero. Está alineada con principios de sostenibilidad, reducción del riesgo ambiental y su aplicación combinada con técnicas de monitoreo geoquímico y modelación hidrogeoquímica puede contribuir a una gestión más segura y predictiva de los depósitos de relaje. Acá podemos observar un esquema que está en un artículo, ¿cierto? Em, que muestra cómo puede actuar la microencapsulación. En este caso, se utiliza peróxido de hidrógeno y em, fosfato monopotásico, que es un fosfato o un ácido fosfórico, pero en vez de que sea H3PO4 es KH2PO4, o sea, un potasio reemplaza un hidrógeno. Se llama fosfato monopotásico. Y también acetato de sodio. Entonces, em, la idea, ¿cierto?, es que se forme una capa acá para impedir la oxidación de la pirita. Entonces voy a explicar un poco cómo funciona esto. Em, lo primero que ocurre es que el peróxido de hidrógeno va a actuar como un agente oxidante que va a transformar el hierro ferroso
Ya, ¿cierto? El peróxido acá va a haber dos reacciones. Una va a ser disolución de pirita, la otra oxidación de ferroso. Entonces, el peróxido de hidrógeno eh, va, tiene una reacción catódica acá y va a haber una reacción anódica en la cual la pirita se va a disolver, va a formar ferroso, sulfato e hidrógeno, ¿cierto? Está como acidificando el medio. Em, Sin embargo, después este mismo peróxido de hidrógeno reacciona con los hidrógenos que se forman en otra reacción catódica y estos hierros que se formaron se van a oxidar en una reacción anódica a ion ferro. Entonces van a haber centros de reactivo, ¿cierto? Esto ocurre cerca de la pirita. La misma pirita va a funcionar como cátodo y ánodo. Entonces van a haber centros reactivos em, donde se va a formar el recubrimiento. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que los iones fosfato del fosfato monopotásico van a reaccionar con el ion férrico que se formó acá en esta reacción redox. Em, y va a promover la precipitación de este compuesto, de fosfato férrico, en la superficie del mineral. Entonces, como va a precipitar acá, va a recubrir la pirita y por lo tanto va a impedir, ¿cierto?, que se oxide si es que hay oxígeno en el medio o agua, ¿cierto? Entonces la pirita va a quedar como encapsulada. Eh, Sin embargo, ¿cierto? Como vemos acá, hay un aumento en la cantidad de hidrógenos que se van formando, por lo tanto se va acidificando. Por lo tanto, por eso se utiliza también el acetato de sodio, se le añade al sistema para regular el pH. De modo que el pH esté en un valor alrededor de 5, ya que este es un valor en el cual el fosfato férrico es termodinámicamente estable y evita que se disuelva, ¿cierto? Y vaya liberando capas o áreas para la oxidación de la pista. ¿Cuál es el resultado de este mecanismo? Una película pasivante compuesta mayoritariamente de fosfato férrico que va a impedir el contacto entre la superficie del mineral y los agentes oxidantes como oxígeno disuelto o ion férrico de la solución, como vimos en las ecuaciones, ¿cierto?, que generan el drenaje ácido. Este recubrimiento entonces funciona como una barrera física y química, disminuyendo la oxidación de la pirita y por ende la generación del drenaje ácido minero. Em, En términos de experimentales, un estudio que hizo eh, PAC el año 2019, em, que el artículo va a estar en la bibliografía. Eh, bueno, en este estudio, bueno, se confirmó la eficiencia o eficacia de esta técnica, en la cual demostraron que la disolución de la pirita fue inferior al 10% en condiciones con peróxido de hidrógeno y fosfato monopotásico. Y si se añadía el acetato, se redujo aún más. Un 35% más si se usa solamente peróxido de hidrógeno. Ya, entonces ese es el mecanismo de encapsulación con fosfato monopotásico y peróxido de hidrógeno. Em, También
Se han hecho otros estudios con otros, siempre basados en fosfato, pero también usando iones silicatos, en combinación también con el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y con el acetato, ¿cierto? Para mantener el pH. Acá la capa superficial que se forma sería de un hidróxido sílice sobre los minerales sulfurados. En este estudio fue sobre pirita y marcasita. Entonces acá lo que hace, ¿cierto? Hay una coordinación de los iones silicatos con los grupos OH del hidróxido de hierro, mediante sustitución del hidrógeno y forma una estructura mixta y adherente. Este recubrimiento también es una barrera físico-química que inhibe la oxidación del sulfuro. Entonces, esta es otra alternativa más al fosfato monopotásico. Tiene una ventaja adicional que el silicato es una anión que es abundante y puede formar redes más densas y duraderas que otros recubrimientos orgánicos. Dentro de las desventajas del, del sistema fosfato monopotásico y pentóxido de peróxido de hidrógeno, es que el fosfato, por ejemplo, puede actuar como nutriente limitante en ambientes de agua dulce y un uso descontrolado puede generar eutrofización. Y el agua oxigenada tiene el problema de que es costoso, inestable a altas concentraciones y difícil de manejar, y además presenta desafíos para almacenarla y tener una dosificación más segura. Entonces, se proponen varias alternativas. em, la que mencionamos en la lámina anterior de los silicatos también es una, eh, que está en un grupo que se llaman los alcoxicilanos. Y también moléculas híbridas, em, como moléculas híbridas orgánicas, como metoxis o etoxis. Em, Otorga ventaja frente a recubrimientos que sean puramente inorgánicos u orgánicos. Entonces, bueno, podemos tener recubrimientos inorgánicos como el fosfato metapotásico o como los silicatos. También podemos tener coberturas orgánicas, pero también estas que son una mezcla mixta, em, son alcoxicilano, metoxicilano o etoxicilano. Em, Tienen una aplicación práctica porque pueden revestir partículas finas de minerales sulfurados, son compatibles em, con técnicas de rociado e inmersión y útil como sellante de capas de cobertura o relleno reactivo. Entonces, resumiendo, un revestimiento pasivante es una capa superficial que puede ser orgánica o inorgánica, la cual va a bloquear el contacto entre el sulfuro y el medio oxidante, que va a actuar como una barrera física y química que reduce la velocidad de oxidación y la generación de ácido. Tenemos em, diferentes tipos de recubrimiento, como los que mostramos, el fosfato férrico o el silicato férrico. Em, y estos serían recubrimientos inorgánicos. También tenemos recubrimientos orgánicos o híbridos orgánico-inorgánicos, que son los organosilanos. Entonces, tenemos compuestos como metil trimetoxicilano, tetraetoxicilano, tetrametoxicilano, etc. Estas van a formar capas hidrofóbicas, entonces la ventaja que tiene esta es que el, al ser hidrofóbica impiden que las moléculas de agua se acerquen a la superficie. Son flexibles y tienen una alta adhesión superficial. Si comparamos entre los mixtos
y los inorgánicos. Tenemos que, por ejemplo, el fosfato monopotásico con la formación de fosfato férrico. Eh, ya vimos cómo se formaba, ¿cierto? Las reacciones que, o sea, los compuestos o reactivos que se necesitan. Y hay una reducción de entre 70 y 93% de sulfato. Es eficaz, pero requerimos que haya un pH controlado. También tenemos los silicatos de hierro, tienen alta reducción de sulfato, buena cobertura y estable a largo plazo. Y están los organosilanos, que tienen una reducción moderada a alta, tienen buena adherencia y una alta resistencia. Hay otros revestimientos como la patita, por ejemplo, que usan este fosfato, que es este fosfato mineral, pero tiene una baja reducción de sulfato y es ineficaz porque tiene una baja solubilidad. Después hay otras técnicas de prevención como la desulfuración, una estrategia que actúa en el origen del problema. La idea es desulfurizar el medio, eh, es decir, disminuir la cantidad de sulfuro o de minerales sulfurados, que es un potencial generador ácido. Entonces, antes de que se disponga los relaves, ¿cierto? Tratar de disminuir la cantidad de estos sulfuros. Em, Disminuyendo, ¿cierto? Removiendo minerales como pirita, calcopirita, todos estos minerales sulfurados. Desde una perspectiva geoquímica, estos minerales al oxidarse en presencia de oxígeno y agua generan ácido sulfúrico, ¿cierto? Y liberan metales pesados. Entonces, si reducimos el contenido de estos sulfuros, va a disminuir la generación de ácido. Entonces, hay varias técnicas de remoción o tecnologías de remoción de sulfuro, como puede ser flotación diferencial, que permite concentrar sulfuros remanentes mediante ajustes de pH o de potencial redox y con algunos reactivos específicos. Em, y una técnica que es altamente efectiva si es que el mineral presenta una buena liberación. También tenemos la lixiviación oxidativa controlada. Utiliza agentes como peróxido de hidrógeno o hierro para disolver sulfuro sin afectar fases no reactivas. Son más costosas y es útil en matrices que sean finas o sean bien heterogéneas. También tenemos separación magnética. Aquí va a depender de si tenemos minerales que tengan propiedades magnéticas. También otra tecnología es em, separar partículas finas, fracciones finas de las gruesas y tratarlas por separado. Em, bueno, ¿cuáles son los beneficios de esta desulfuración? Reducen el potencial general ácido, mejora la estabilidad geoquímica y reducción de lixiviación de líquidos tóxicos y facilita la gestión em, de la gestión diferenciada, ¿cierto? Ya que los relaves desulfurizados pueden ser utilizados como material de cobertura o de relleno. Entre los desafíos es que tiene costos operacionales adicionales, em, alta liberación mineralógica y no siempre es viable en matrices finas. Entonces, por ejemplo, tenemos la flotación diferencial que utiliza colectores específicos que pueden ser xantato, difosfato, geocarbamato, para concentrar sulfuros residuales presentes en relave. Em,
Necesitamos un control riguroso del pH, control del potencial redox y también agentes dispersantes o depresores para evitar que flote la ganga. En cuanto a aplicación práctica, es ideal para relaves con sulfuro que estén parcialmente liberados y donde también haya em, em, un valor metálico recuperable, o sea, metales que podamos recuperar a partir de esos sulfuros. En cuanto a la lixiviación oxidativa selectiva, ya habíamos mencionado, se utilizan agentes como peróxido de hidrógeno, hierro, ácido nítrico, algunas bacterias también, para disolver minerales sulfurados. Se pueden aplicar a matrices finas con sulfuro diseminado. Requiere neutralización y manejo de los efluentes y es más costosa y lenta. La separación magnética de alta densidad em, es útil cuando hay algunos sulfuros que presentan susceptibilidad magnética, como por ejemplo la pirrotita. Entonces se usan separadores magnéticos de alta intensidad y de donde los cuales podemos separarlos de la ganga, que no es magnética. El límite que tiene el uso de esta tecnología es que es para minerales con propiedades magnéticas. O sea, por ejemplo, si queremos separar pirita o calcoprita, no nos va a servir, siempre actualmente. Después, una tecnología emergente em, podría ser el uso del agua de mar, ya que tiene un efecto tamponador. Este es uno de los casos de estudio que vamos a revisar. Estudio que se hizo en 2023 por Teixeira y sus colaboradores, quienes hicieron ensayos cinéticos de humedad durante unos 6 meses más o menos, em, donde le exhibieron relaves sintéticos. ¿Ya? Ahí vamos a ver con detalles en el caso de estudio, pero cuando hablamos de relaves sintéticos es, por ejemplo, que sintetizamos un relave con cierta cantidad de sílice, un poco de pirita, un poco de calcopirita y eso sería un relave sintético. Lo lisiviaron con agua de mar y con agua destilada y hicieron comparación, cuáles generaban, cuánto drenaje ácido generaban los dos casos, em, que ellos como conclusión obtuvieron que con agua de mar no se generaba drenaje ácido y las explicaciones eran que el agua de mar tenía un efecto tamponador por las sales o cationes que que contiene el agua de mar, las cuales proporcionan una capacidad buffer química. Formando capas pasivas, ¿cierto? Como las que hemos visto. Además, hay una reducción de oxígeno disuelto en agua de mar que es un 20% menor que en agua dulce. Sin embargo, limitaciones técnicas es que la protección depende de la presencia continua de agua de mar en los poros del relave. Em, y si hay lluvia, la lluvia es de agua dulce, entonces va a haber un desplazamiento, ¿cierto?, del agua de mar por el agua dulce, entonces ya no va a estar el efecto tampoco. Entonces, el esquema, ellos propusieron un esquema, ¿cierto? O sea, o compararon qué es lo que pasa cuando tenemos solamente agua destilada, que fue su estudio, versus el agua de mar. En el agua destilada va a ocurrir la oxidación de la pirita, en este caso. Va a haber formación de iones ferrosos, después iones férricos, y se va a formar el drenaje ácido. En cambio, con agua de mar va a haber un efecto tamponador debido a los cationes que tiene el agua de mar, por lo tanto no se va a formar como una capa acá, la cual no va a permitir que se disuelva o se oxide
el, la pirita. Entonces, vamos a verlo con más detalle en el caso de estudio, el video, uno de los videos que vienen a continuación.